Pues otra vez aquí, otra vez en Divergencias. Muchas gracias por acompañarme y por escucharme. El episodio de hoy igual cuadra muy bien con el nombre de este podcast, Divergencias, porque es que es un poquito un pensamiento un poquito divergente, como a lo mejor ya el título Distopías te puede sugerir. Y es que, claro, hablamos de distopía y en general probablemente no es en tu caso, pero tendemos a pensar mucho en temas un poco como de ciencia ficción, como lo que aparecen en novelas de futuros horrorosos. Pero lo cierto es que si hago este episodio, viene de alguna reflexión que he hecho alguna vez y no por una novela, sino por temas en los que estoy interesado, de los que leo, de los que investigo, relacionados con tecnología y relacionados también con ética y que probablemente en muchos casos se consideren distópicos. Te estoy hablando, por ejemplo, de la eventual llegada de la inteligencia artificial general, de la singularidad, que puede haber una inteligencia artificial que nos supere, que de alguna forma tenemos que ver cómo convivir con ella, o el concepto que no se conoce de humano aumentado, en que vamos enriqueciendo o casi fusionando al ser humano con tecnología, pues a veces, digamos, para curarle de algo, como ya realmente hacemos hoy en día, pero cuando lo hemos aumentado más bien es para potenciar las capacidades físicas o mentales utilizando tecnología, un poco una extensión de lo que hoy en día se conoce como cyborg, o un tema que me interesa especialmente, como son los robots humanoides, pero ya no estoy pensando en los humanoides que ahora están muy en boga, más orientados a actividades o industriales o algo así, sino los llamados robots sociales que existen ya desde hace un tiempo y que pueden, bueno, pues se relacionan con humanos y podrían eventualmente servir como compañía. Y son escenarios o ese tipo de soluciones que para muchas personas que lo conocen o que lo valoran son distópicas. Sin querer ser académico, ¿qué es una distopía? Pues básicamente, o por lo menos yo lo entiendo así, una distopía es un escenario, una visión de un futuro que nos parece particularmente negativo, particularmente malo para el ser humano, particularmente alienante. Por poner algún ejemplo muy conocido, pues el caso de la novela 1984 con ese estado dictatorial que espiaba con el famoso Gran Hermano, o en plan más cinematográfico el caso de Matrix, que es tremendo. A ver, no he hecho un gran estudio, o sea, me encuentro distopías que me encuentro, pero tengo la sensación que hay dos polos que concentran muchos de los elementos de distopía. Uno, temas de poder, relaciones de poder, normalmente autoritario, como podría ser el caso que se nos cuenta en 1984 y El Gran Hermano, y en otras ocasiones, a veces confluyendo con desarrollos tecnológicos y acciones tecnológicas que se consideran amenazantes o alienantes. En plan un poco ligero, podríamos estar pensando en el futuro del mundo de Terminator. ¿Bien? Eh, pero por lo que surge un poco la idea de este episodio es porque, claro, cuando tú piensas un poco esas visiones un poco extremas de la ciencia ficción, parece, bueno, aparentemente habría un poco consenso que efectivamente es distópico, que son futuros, es decir, rechazables o que no quisiéramos. Pero tengo la sensación de que en la realidad la cosa no está tan clara. Primero un ejemplo, imagínate el caso este 1984, que en el fondo nos está hablando de una forma quizá extrema de dictadura y de control de los humanos, de los ciudadanos. Y, bueno, pues, sí, digamos, lo consideramos negativo. Pero piensa que hoy en día, quizá no tan extremas, existen dictaduras. Y sinceramente estoy convencido, absolutamente convencido, que en esas dictaduras hay muchos ciudadanos que están perfectamente a gusto o que les parece perfectamente normal o por lo menos que no les llama la atención. Voy a especular porque sinceramente no lo conozco, pero me apuesto algo que en China, que es un estado dictatorial, pues muchos, millones de sus ciudadanos lo consideren perfectamente normal, estén perfectamente a gusto e incluso que les parezca mejor que una democracia. Con lo cual, a lo mejor, eso que quizá
hombre, no podemos decir que es distópico porque sea futuro, pero que en otros puntos de vista consideramos muy negativo, pues puede que para ellos, ¿no? E incluso te digo, mucho más cercano ni que irse China, en España. Yo ya por mi edad me tocó, es verdad que siendo muy pequeñito, vivir en la época de la dictadura de Franco. Y seguramente hoy en día, por lo menos la mayoría de la gente, considera eso malo y rechaza eso como una dictadura. Sin embargo, aunque es verdad que era muy pequeñito, a lo mejor no entendía bien las cosas, pero por lo que yo recuerdo, no me parece que hubiera un rechazo generalizado en la ciudadanía. Yo creo que había mucha gente o que no le daba importancia a vivir en una dictadura o incluso que estaba perfectamente a gusto. Con lo cual, pues eso, un futuro como 1984, que es una forma extrema de dictadura y que visto en la novela nos parece horrible y distópico, pues pudiera ser que no todo el mundo, si eso llegase a ser cierto, lo considerase distópico. Y es que yo creo que de alguna forma juzgamos las distopías con nuestros valores y con nuestros valores, nuestras concepciones y nuestra experiencia actual. Y es posible que no tengamos suficiente imaginación para imaginarlo, valga la redundancia, cómo sería, o lo que es más lo que me origina esta reflexión, este episodio, que realmente se pueda producir un acostumbramiento. Y lo que en algún momento pudimos considerar distópico, luego sea de la vida diaria, sea normal. A veces lo pienso, por ejemplo, en el pasado, si nuestro mundo actual pudiera ser considerado como distópico por los que nos precedieron. Y sinceramente, yo creo que hay aspectos que sí les podían parecer distópicos. Imagínate, por ejemplo, cosas que a lo mejor nos gustan o no, pero nos parecen relativamente normales. Imagínate, por ejemplo, el vivir en ciudades no digo ciudades pequeñas, ciudades de millones de habitantes, en capitales, por ejemplo. Eh, o vivir en edificios de pisos. Pues, hombre, es verdad que las ciudades existen desde hace siglos, pero una ciudad como es una ciudad moderna de tantos millones de habitantes, por ejemplo, o con edificios de pisos altos, pues no. Y probablemente para una persona de hace un siglo, y ya no digamos nada de hace 3, 4 siglos que vivían en el campo, en un entorno rural, pensar en vivir rodeado de tanta gente y vivir en un edificio de un piso a lo mejor incluso pequeño, le parecería una distopía, le parecería una cosa horrorosa. Imagínate también pensando en el entorno urbano, lo que son los coches, el tener una ciudad llena de coches que además en cierto modo está diseñada para permitir el tráfico rodado. Pues probablemente para una persona de hace 2 siglos le podría parecer una cosa muy extraña y seguramente distópica. Y hombre, para los que vivimos hoy en día, hombre, el tráfico en la ciudad suele ser un poquito desagradable, pero también, bueno, pues son cosas del día a día. Imagínate un tema más moderno, más reciente su extensión. La hipercomunicación, o sea, disponer de Internet en todo momento y de comunicaciones y tener el móvil, el smartphone, estar siempre conectado, que siempre puedan llegar a ti o que tú siempre puedas obtener información, contactar con alguien, que te contacten, recibir noticias, enviar mensajes, algo que consideramos hoy en día pues normal. Para mucha gente solamente sea positivo. Puede haber quien no le guste, pero en general yo creo que es una sensación de normalidad tendiendo incluso a ser positivo. Y yo creo que pues no sé cuánto ponerlo, puede que hace décadas nada más, no hace falta seguirlo, alucinarían. O sea, y probablemente no les gustaría nada. O la famosa imagen de todo el mundo mirando el móvil, cuando están en el metro o tal, o una reunión, en vez de estar pues charlando o leyendo o mirando al tendido. Pues una imagen que, hombre, que hoy en día tendemos a criticar, pero bueno, que se asume y luego de hecho, pues tú vas en metro que sé, pues hay veces que vas mirando el móvil y no te parece tan mal. Y en alguna cosa como estar permanentemente conectado, yo pienso que si pienso sobre todo en la gente joven, pues me parece perfectamente normal, natural y hasta deseable o que no sabrían vivir sin ello. Y es importante el tema que te voy a mencionar, gente joven, porque yo creo que eso influye el tiempo e influye el acostumbramiento. Entonces, claro, en temas que me han hecho pensar en este episodio, temas que te digo que a veces o investigo o leo, pues
Imagínate escenarios como eso, que estos famosos robots sociales que te decía se generalizan y que son robots de compañía, robots además cada vez más sofisticados, más inteligentes, que dialogan mejor, que razonan mejor. Y bueno, pues que se puede llegar a ver amistad o una cercanía, pues eso es un escenario distópico. Imagínate ahora pues que esto ya está empezando a suceder. Justamente grabo el episodio de Divergencias después de haber grabado otro de otro podcast en que colaboro, que es Código Abierto, en que hablamos de algo parecido a esto. Ahora que está esta explosión de inteligencia artificial y que tenemos a nuestro alcance con los chatbots generativos, Gemini, ChatGPT, un tema que a lo mejor no conoces, como es el tema ahora de agentes, cada vez son más autónomos y que te hacen más las cosas. Y bueno, pues ahora es decir, y claro, cada vez te ayudan más, pero también cada vez delegas más, cada vez puedes depender más. Entonces imagínate un escenario en que realmente acabes para muchas tareas dependiendo de la ayuda que te proporcione tu chatbot generativo en tu móvil o en otro tipo de soporte. Estar delegando tanto en inteligencia artificial que acabe siendo una especie de compañera o ayudante necesario, porque es que realmente nosotros hemos perdido ciertas capacidades. ¿Ese escenario es distópico? O imagínate cómo a veces se especula que con la inteligencia artificial o con cualquier otra forma de automatización, llegamos a automatizar tanto que ya no hay trabajo. Pero vamos a pensarlo en un modo un poco más optimista. No hay trabajo, pero existe la renta básica universal o lo que sea, y no es necesario trabajar en el sentido de que tienes ingresos para poder vivir. ¿Ese mundo es distópico? Eh, entonces, claro, yo creo que cuando conseguimos un futuro distópico, pues un poco te decía, quizá prescindir, o sea, a lo mejor nos falta imaginación o a lo mejor prescindimos de ese factor de acostumbramiento. A lo mejor son futuros que ahora nos incomodan o que nos parecen indeseables, pero habría que preguntarse si realmente son alienantes o lo que nos falta es imaginación o ponernos en situación. Y si te digo la verdad, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero yo tengo el casi convencimiento, voy a decir casi, no convencimiento, pero casi, de que si algunos de estos escenarios que te decía, por ejemplo, los robots de compañía de forma generalizada, llegasen a suceder, pues creo que probablemente nos acostumbraríamos. Llegaríamos a considerarlo normal como consideramos normal el smartphone o los coches o las ciudades y dejarían de parecernos distopías. Hombre, por una parte, dejarían de ser distopías porque ya no sería un futuro, sería nuestro presente. Pero lo que es más importante, dejaría de parecernos distopía porque yo creo que sinceramente nos hemos acostumbrado y no nos parecería mal, incluso puede que hasta nos pareciera deseable y que no quisiéramos perder ese tipo de escenarios. Y bueno, pues este es un poco mi razonamiento, un poco divergente, pero que como te digo, me hago con cierta frecuencia. Cuando razono desde un punto de vista ético, de ciertas posibilidades de escenarios que pueden llegar realmente, que pueden no ser tan ciencia ficción, y tengo esa sensación de que a muchos de ellos que ahora nos pueden parecer muy rechazables, nos llegaríamos a acostumbrar. No sé qué te parece, pero bueno, lo dejo aquí para que te lo pienses y espero poder verte la semana que viene. Bueno, verte o que me veas y me escuches en un nuevo episodio de Divergencias. Hasta entonces.